Hola chicos, bueno, espero estén súper bien. Ya ha sido pues el primer video del mes. Perdonen que los he tenido muy olvidados, pero he estado muy ocupada. Y también les tengo una noticia: gracias a Dios ya fui lanzada y abrí mi grupo y todo ha sido una emoción, ha sido obra del Señor. Y pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre mi testimonio. Yo lo titulé Entrégalo todo. Hace 2 años yo era una persona que era una joven, ¿verdad? Que estaba eh, en como en un agujero, en ese agujero al fondo donde yo tenía el temor de Dios, pero aún así teniendo yo ese temor de Dios, yo dije, no, yo ya no creo en una religión, yo ya no creo en Dios. Si Dios está aquí, ¿por qué no ayudó a mi hermano? Entonces, eso me fue como que mi mente se fue revolviendo, yo ya no sabía qué pensar, ¿verdad? Entonces mi vida, llegó a un punto donde la soledad era yo, solo yo y ya no había mis amigos. Y tal vez sí, o sea, sí tenía amigos, pero esos amigos, cuando yo empezaba a contarles de que yo extrañaba a mi hermano, que empezaban a decir, déjalo, él ya no está con nosotros. Entonces, lágrimas, a mí recordarlo para mí era siempre. Yo todos los días lo recordaba, yo todos los días publicaba algo de él en el Facebook, sus fotos, o sea, es que mi hermano era mi todo. Mi hermano era como el padre, como era padre, hermano, confidente, consejero, o sea, mejor amigo, o sea, mi hermano era un todo para mí. Cuando él falleció, un 17 de julio del 2017, para mí todo acabó. Para mí ese día fue el fin del mundo, o sea, literalmente, porque yo dejé al Señor, le dije, bueno, no, no cuidaste a mi hermano como yo te lo pedía, no hiciste eso, entonces tú no existes, tú no estás acá, o sea, tú no eres lo que yo anhelaba, o sea, porque les comento, en mi infancia yo seguía a Dios, yo viajaba de una ciudad a otra por ir a escuchar su palabra, pero yo nunca fui a un encuentro, nunca fui a una reconciliación con él, o sea, no, o sea, yo iba a una iglesia, estaba con él, yo hacía esto, entonces me iba a excursiones, o sea, donde yo iba era una asamblea, pero llegó un punto donde yo dejé todo, dejé una iglesia, dejé una religión, o sea, mis papás iban a las iglesias y tal vez yo iba y los acompañaba, bueno, escuchaba esto y que ahora. Pero a la hora que mi hermano falleció, yo dije, Dios, si tú hubieras existido, ¿por qué mi hermano falleció? ¿Por qué mi hermano no lo cuidaste? O sea, hubieron tantas incógnitas en mi mente y yo dije, no, es que entonces tú no existes, tú no existes. Yo dejé de creer en esa religión. Bueno, entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo pasé un proceso de mi vida donde todo era, o sea, gracias a Dios yo nunca llegué a un momento donde yo llegué a una adicción. Llegué a una adicción, pero era una adicción de Facebook, algo así, o sea, yo venía, hacía cosas, tuve una vida loca, si así lo quieren ver, pero en el buen sentido, nunca hice cosas malas, gracias a Dios. Yo cuidé todo mi ser, tal vez mi mente no. Yo escuchaba música mundana, o sea, música súper mal, o sea, yo de niña, gracias a Dios, no, claro, tampoco debo decir, miren, yo no bebí alguna bebida o algo así, o sea, todos tenemos un pasado y así, ¿verdad? Pero llegué a un punto donde mi punto, o sea, era la soledad. En eso de mi vida, cuando se estaba transcurriendo esa etapa, yo
decirlo resumido, ¿verdad? No se lo voy a hacer largo. Yo llegué a un punto de una soledad baja. Yo escuchando música de Reik, Río Roma, Camila, así música tranquila, pero una música de tristeza, de soledad. Entonces yo venía y ponía, entonces llegó un momento donde yo escuché una canción y es la que está de fondo, la de Yo ya no soy esclavo del temor. Cuando esa canción cayó, yo la escuché, mis ojos se llenaron de lágrimas, mis ojos, yo sentía una presencia en mí. Yo empezaba a sentir al Espíritu Santo. Yo lo empezaba a sentir, pero yo no sabía que era Él. Hasta después yo me enteré que el que cayó sobre mí fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que cayó sobre mí, sobre mi corazón, sobre mi ser. O sea, fue el Espíritu Santo. Yo hasta después me enteré que había sido Él, porque, o sea, yo no sabía cómo explicar esto. Y en mi encuentro, bueno, entonces, después de que cayó esto, yo aún no captaba, o sea, yo estaba como que ida por la muerte de mi hermano, o sea, pasaba un año de la muerte de mi hermano, pasaba el dolor más inmenso de mi corazón, era como perder a un padre, perder a un hijo, entonces ese dolor para mí fue doloroso, entonces la pérdida de mi hermano fue un fin del mundo para mí, y realmente fue un fin del mundo, porque yo dejé el mundo, entonces el 1 de julio del 2018, mi vida cambió. Un año después, yo asistí a una iglesia, porque yo no iba a iglesias, tal vez mis papás iban a la iglesia, y yo los acompañaba, pero yo no entraba a la iglesia, porque recuerden que la iglesia somos nosotros, entonces yo no iba, y, o sea, no, para nada, o sea, recuerdo que esos servicios los hacían en la casa de mi abuela, yo no iba ahí, yo me quedaba fuera y entonces no entraba. Entonces yo llegué a la iglesia, yo me levanté una mañana, me fui al primer servicio. Como que algo en mí me decía, vamos al primer servicio. Bueno, entonces cuando yo entré, vi la alabanza, yo me sentía rara, porque yo fui a buscar a Dios, no me vinieron a buscar a mí. Entonces eso es algo que yo me siento orgullosa, ¿no? Porque yo fui a buscar a la iglesia, no la iglesia me vino a buscar a mí, no la iglesia vino y me sacó del fondo del agujero en el que yo estaba, o sea, yo vine y fui a buscarla, o sea, yo quise salir, entonces estaba en medio de la prédica y yo volví a sentir esa presencia que yo sentí mientras escuchaba la canción, entonces mi vida empezó a cambiar, mis lágrimas eran lo más sinceras, ahí sí que sinceras. Y entonces mi corazón empezaba a gritar, yo empezaba a gritar, a decirles que qué me pasaba a mí, o sea, yo empezaba a gritar. Entonces en un momento, ya cuando terminamos la adoración, pasamos a un llamado. El pastor Hugo me recuerdo que hizo un llamado, y hablo de la iglesia Casa de Dios. Entonces el pastor Hugo me hizo un llamado. Bueno, hizo un llamado, yo no lo pensé 2 veces. Me dieron un llamado, yo estaba hasta arriba, o sea, como ese por nivel. Yo bajé, o sea, y no me dijeron 2 veces, yo ya estaba abajo, o sea, cuando ya, y entonces yo no lo pensé, yo agarré mis cosas y me fui. Bueno, andaba sola pues, y me fui. Mientras eso pasaba, nos llevaron a un lugar donde nos aceptaban, en la iglesia, que nuestra vida había cambiado. Entonces mi corazón empezó a saltar de alegría, algo que mi corazón durante un año no lo había hecho. Entonces empezó a saltar de alegría mi corazón. Y
Y eso fue lo más emocionante de mi vida, el 1 de julio, cuando yo me reconcilié con mi padre, porque mi padre me di cuenta que él sí existe, me sacó de la soledad, me sacó del dolor. Entonces yo venía y me recordaba a mi hermano y ya no eran con lágrimas, era con alegría, porque yo decía, bueno, qué alegría que mi hermano esté en el cielo con mi papá, con mi padre. Entonces fue algo impresionante, fue lo más lindo de mi vida. Entonces me recuerdo que yo empecé a buscar algún grupo de amistad. A la hora de que salí de ese servicio, mientras estaba la prédica, el Espíritu me tocó Dios y fue todo maravilloso. Entonces decía algo el pastor Cash: servir sin ser servido. Esa es la frase de mi testimonio: servir sin ser servido. Ahí empezó a cambiar mi vida con esa frase. Entonces vine yo y fui a un grupo, o sea, escribí en el grupo de Casa de Dios ahí en Facebook, necesito un grupo, y decía Carretera El Salvador. Entonces varios me escribieron, pero no todos tocaban mi corazón. Y yo decía, Dios, dime tú ahora que has decidido mi vida, tú que has decidido mi nuevo camino. Padre, dime qué puedo hacer, con quién voy. Entonces vino alguien y me pidió mi número de WhatsApp. Bueno, está bien, se lo voy a dar. Cuando yo se lo di, entonces empezamos a hablar y todo. Y me dice, mira, yo estamos a un medio kilómetro de mi casa, pues. Entonces yo así como que, bueno, entonces me queda más cerca, ¿va? Entonces cuando me mira, esta persona, tal vez las conoces, son de por ahí por donde tú vives. Y yo así como que, wow, sí, ellas estuvieron en parte de mi vida, de mi infancia. O sea, íbamos a la misma asamblea. Entonces en la misma asamblea, las mamás de ellas, ¿verdad? Entonces las mamás de ellas eran parte del servicio de esa iglesia. Entonces yo las conocía a ellas, entonces así como que, wow, está bien. Entonces le dije, mamá, mira, pues lo va, está bien, como tú quieras. Me dijo, si a ti te gusta, bueno, pues entonces ve. Entonces a los 7 días de yo aceptar a Cristo en mi corazón, bueno, fueron 6, porque fue domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 días. A los 6 días de yo haber aceptado a Jesús en mi vida, yo fui a un grupo. Entonces volví a sentir la manifestación del Espíritu Santo que tocaba mi vida. Fuimos a retiros, me invitaron a retiros, todo fue emocionante. Mi vida empezaba a ser de colores. Ahí sí, como dijeron, perdón, así como dijeron, o sea, mi vida era color rosa. Entonces cuando mi vida empezaba a ser parte de un cuerpo de Cristo, llegó